Que Dios le bendiga. Quería compartir la palabra de Dios aquí en San Marcos capítulo 2 versículo 13. Después volvió a salir al mar, toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Podemos meditar y reflexionar en esta hermosa palabra que nos da una enseñanza, un poco la función que tenemos nosotros como cristianos en la sociedad, la importancia de que podamos comprender que somos influencia y que también somos llamados a extender el reino de los cielos. Y entonces tenemos que tener una posición de avanzar, de ir. Jesús dijo que hagamos discípulos, que vayamos, id y hacer discípulos. Y creo que en este tiempo tenemos que saber que hay mucha gente que está hundida en el dolor, en la desesperación, en la tristeza, en la depresión, encadenada por el pecado, por los vicios. Y creo que más que nunca la iglesia tiene que tener una visión puertas afuera de la iglesia, ¿no? Saber que el campo de trabajo es el mundo, dijo Jesús, ¿no? Y podemos ver aquí a Jesús que él no estaba encerrado en la sinagoga, sino que él recorría las ciudades, entraban a las casas, y podemos ver también aquí en este acontecimiento que también enseñaba, ¿no? La gente le seguía y él le enseñaba la palabra, ¿no? Por eso es importante que también tenemos una tarea de enseñar, de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de hablar de Dios, de hablar de Jesús, de hablar de los valores bíblicos que pueden hacer que una vida, una familia, una ciudad, un país pueda cambiar totalmente y pueda tener realmente la bendición de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor primeramente al pasar vio a Leví, ¿no? Hijo de Alfeo, ¿no? Era un cobrador de impuestos, era alguien que era aborrecido por los propios judíos, pero escuchó el llamado. Creo que Dios está llamando a la gente a través de la iglesia también, a través de predicar el evangelio, las buenas noticias, y no tenemos que acallar nuestra voz. Creo que más que nunca tenemos que hablar de Jesucristo y tenemos que acercar a la gente a través de la palabra de Dios y a través de nuestra actitud, de poder ser realmente los que puedan meterse en diferentes lugares de la sociedad para iluminar, ¿no? Al ser luz tenemos que iluminar donde hay oscuridad, y ahí vamos a ver la gloria de Dios y al Señor manifestado. Y aquí en el versículo 15 vemos, dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, estábamos hablando de la casa de Leví, ¿no? Muchos publicanos, que también eran otros cobradores de impuestos, y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Aquí vemos Jesús rodeado de gente que tenía una mala reputación, que eran pecadores, pero él no se aisló de la gente, al contrario, se acercó, comió con ellos, le transmitió el mensaje. Creo que nosotros tenemos que saber que tenemos que ir y tenemos que acercarnos a la gente con necesidad, acercarnos a los pecadores, acercarnos a aquellos que tienen realmente una vida que ya no tienen rumbo, no saben cómo manejar su vida, acercarnos en el amor de Cristo, ¿no? El amor nos va a llevar a tener compasión, el amor nos va a llevar a acercarnos, el amor no nos va a hacer indiferente a quedarnos en nuestro metro cuadrado, en nuestros templos o con nuestra computadora y con los papeles, sino el Señor nos llama como obreros, como cristianos, como ministros a
a poder estar cerca de la gente para poder afectarla. También Jesús dijo, ustedes son la sal de esta tierra. Cómo cambiar la realidad de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país, afectando como sal, siendo ejemplo, siendo testimonio, mostrando las buenas obras para que Dios sea glorificado, de tener realmente la corrupción que se está manifestando hoy en el mundo, en la sociedad, a través realmente de nuestras vidas, de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestras acciones y de nuestro amor práctico, ¿no? El amor es práctico, entonces el amor no discrimina. Dios discrimina el pecado, pero ama al pecador. Entonces nosotros tenemos que tener esa posición como iglesia del Señor, no aislarnos, no meternos en un gueto, no sectorizarnos, sino poder meternos en cada rincón de la sociedad para poder realmente bendecir el lugar y llevar la bendición de Dios, ¿no? Aquí vemos que, bueno, los religiosos no les gusta esto, ¿no? Aquí en el versículo 16 dice que los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores, ¿no? Vemos que el espíritu religioso siempre va a estar. El espíritu religioso es el que critica, es el espíritu religioso el que cuestiona todo, pero nunca acciona. Eso lo vamos a encontrar, lo estuvo en el tiempo de Jesús, pero nosotros no nos tenemos que detener a actuar, accionar, hacer, a poder realmente extender el reino de Dios de diferentes maneras, siempre con bases inamovibles, que es la palabra de Dios, que es los principios que Dios estableció, la santidad, la misericordia, y saber que si nosotros no tenemos amor, de nada sirve todo lo que hagamos, la beneficencia que hagamos, el conocimiento que tengamos, los dones espirituales que tengamos y todo lo que podamos llegar a hacer, tanto con nuestras habilidades como nuestros dones espirituales. La Biblia dice que si no tengo amor, de nada sirve. Y el amor nos acerca a la gente, no nos aleja. El amor nos va a acercar a los pecadores para decirle que se puede vivir de otra manera, que hay una salida, que hay una respuesta con Jesucristo. No en la religión, sino una relación con Dios. Dios no tiene religión, Dios es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no fundó una religión. Él nos llamó a que podamos realmente oírle y poder aprender sus enseñanzas y ponerla en práctica y ser realmente una familia de la fe. Por eso es importante que podamos hacer bien a toda la gente, pero sobre todo, dice la Biblia, la palabra de Dios, a la familia de la fe. Si nosotros no comenzamos por casa, si no tenemos misericordia de nuestros hermanos, si no ayudamos a nuestros hermanos en las necesidades que podamos estar ayudando de diferente manera, ¿qué queda para el resto? Por eso todo comienza por casa, en la iglesia local. Ahí tenemos que entrenarnos, ahí tenemos que trabajar para que realmente Dios pueda usarnos y capacitarnos para toda la tarea que tengamos que hacer. Por eso aquí los religiosos cuestionaban a Jesús, ¿no? Pero fíjese lo que Jesús dijo, en el versículo 17. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor ha venido a llamar a pecadores. Nosotros somos pecadores redimidos, perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie puede tirar la primera piedra. Estamos camino a la perfección. Vamos buscando cada día parecernos más al carácter de Cristo. Ese tiene que ser el deseo de un cristiano. Pero el Señor vino a buscar a los que se había perdido. El Señor ama al mundo y de tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús, porque no quiere que la gente se pierda, que se deteriore su mente y tantas otras cosas por el pecado. Que el Señor nos ayude con esta reflexión, espero que les sea de bendición, para poder analizarnos realmente cuál es la acción que estamos teniendo para extender el reino, cuál es la acción que estamos teniendo para ganar almas para Cristo. ¿Realmente somos prácticos o somos indiferentes? ¿Tenemos pasión o no nos interesa que el otro se salve y que llegue a la vida eterna como Jesús lo prometió? Que el Señor les bendiga.